¿Te has preguntado si hay un significado detrás del milagro de la multiplicación de los panes y los peces? Hoy te aseguro que sí. Pero, ¿cuál es? Estamos a punto de descubrirlo en este programa. Bienvenidos. Liliana, ¿cómo estás? Bueno, muy contenta de estar con ustedes de nuevo en este programa. Un saludo para todos. Bien. Yo creo que todos hemos oído de este milagro, pero ¿por qué 5 panes y 2 peces? Veníamos viendo desde el programa pasado, por lo menos veníamos viendo que hay un significado especial detrás de cada uno de los milagros. Hay todo un mensaje que Yeshua nos quiere dar acerca del plan del Eterno para su pueblo, del plan de principio a fin. O sea, Yeshua nos está hablando tanto del pasado como del futuro. Y en este milagro de la multiplicación de los panes y los peces, encontramos que nos va a hablar del futuro. Y nos va a hablar de ese tiempo, nos va a hacer alguna referencia a este tiempo final. Nosotros siempre lo vimos como el poder de Yeshua demostrado frente a la multitud, cuando la multitud hambrienta necesitan de alimento y Yeshua multiplica lo poco que tiene un muchacho allí entre el pueblo. Pero vamos a estudiar hoy el significado completo de todo este milagro. Y fíjense qué tan interesante, cómo vamos a aprender de tanto del pasado como del futuro a través del análisis del texto de Lucas 9:1. Comencemos a leerlo y lo vamos analizando. Lucas 9:1 nos dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Fíjense, hasta aquí es muy curioso porque los va a enviar a predicar el reino de Dios y está diciendo en la misma palabra que los va a enviar hasta lo último de la tierra. En este caso, pues los va a mandar, estamos hablando de la tierra de Israel, pero es muy interesante que les hace la advertencia que no tengan una provisión para el camino, una provisión, digamos, humana, que no tomen ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero. ¿Cuál es el primer mensaje que encontramos aquí? Que el Eterno es nuestro proveedor. Nosotros creemos en Yahweh Jireh, nuestro proveedor. Él va a ser, cuando estamos hablando del reino, Él es el que va a proveer el alimento, Él es el que va a proveer el vestido, todo lo que nosotros necesitamos. Entonces sigue diciendo el verso 4. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Donde quiera que no recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Es decir, no van a imponer nada, ustedes simplemente llegan con el mensaje. Si no lo reciben, sacuden el polvo de los zapatos y se van de allí. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando en todas partes. ¿Por qué hablaba yo de que este milagro nos lleva hasta el final? Porque aquí entra un personaje que pareciera como que no tiene mucha importancia dentro del texto, que es Herodes el tetrarca. Nos dice el verso 7. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Yeshua y estaba perplejo porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros: Elías ha aparecido. Otros decían: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes:
A Juan yo hice decapitar. ¿Quién es este de quien oigo tales cosas y procuraba verle? Aquí es de las pocas veces que nosotros vemos como a Roma involucrado en el ministerio de Yeshua. ¿Y por qué estoy hablando de que esto nos lleva a este último tiempo? Porque nosotros sabemos a través del profeta Daniel que la figura de Herodes había sido profetizada por Daniel como un anticipo profético del antimesías. Ya, Herodes representa como esa cabeza, esa dirección que hoy ya estamos viendo surgir en el mundo a través de todo ese sistema de la bestia, del sistema del antimesías. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Daniel 11:36, para que ustedes tengan la referencia y puedan buscarla en las escrituras, nosotros vemos que el profeta Daniel anuncia un rey que hará su voluntad, se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios, contra el Dios de los dioses hablará maravillas, prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Dice que el Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque se engrandecerá sobre todo y honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, el Dios que sus padres no conocieron. Y más adelante nos dice que con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. ¿Cuál es esa fortaleza? ¿Cómo sabemos que es Herodes? Porque cumplió literalmente con cada uno de los puntos que habían sido anunciados por Daniel. ¿Cuál fue esa fortaleza? Masada, todavía la podemos ver en Israel. El último bastión que quedó para ser destruido cuando después de la destrucción del templo. Nosotros también sabemos que en el tiempo de Yeshua, Herodes profanó el templo con el águila romana. Eso está en la misma historia. Cuando nosotros estamos leyendo la historia de los Herodes, porque los Herodes eran varios, nosotros recordamos que el primero, el Herodes, Herodes, que era hijo de un idumeo y de una mujer árabe que era solo de nombre, digamos realmente judío, él no era judío, era solo de nombre, fue el que trató inclusive de matar a Yeshua cuando nació. Por eso el hecho de que aparezca el nombre de Herodes aquí en medio de todo nos hace a nosotros pensar que al ser reveladas las escrituras por el Espíritu Santo, el Padre quería como traer a la mente nuestra ese anticipo de lo que iba a ser en el tiempo final, el antimesías. Ahora volvamos al texto. En el verso 10 dice, vueltos los apóstoles, le contaron a Yeshua todo lo que había pasado. O sea, le hablaron de Herodes, de las preguntas que estaba haciendo la gente. La gente estaba inquieta acerca de quién era él que estaba haciendo todos esos milagros. Dice, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamado Betsaida. Aquí encontramos otro punto muy interesante, porque cuando nosotros buscamos en la concordancia Strong, por ejemplo, el significado del nombre de la ciudad, del nombre de Betsaida, que es el G966, nosotros encontramos que significa la casa del pez. Nosotros hemos venido enseñando en una y otra vez que cuando Yeshua dijo que nos haría pescadores de hombres, era porque la casa de Israel se multiplicaría como peces en la tierra. Entonces, fíjense, hasta aquí lo que nosotros podemos ir armando, digamos, casi como armando un rompecabezas, pero con todas las bases bíblicas. No estamos inventando, estamos poniendo la base bíblica en orden. Ahora, entonces, viene Yeshua, los manda a llevar el mensaje hasta lo último de la tierra, les dice, el Padre va a ser el proveedor, se levanta Herodes a cuestionar la obra de Yeshua, pero Yeshua lleva a sus discípulos a la casa del pez. Es como si nos separara del mundo y nos pusiera allí en la casa del pez. Ahora, fíjense que ya va a tener sentido por qué estamos haciendo énfasis en cada detalle. Sigue diciendo el verso 11.
Cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. O sea, la gente le seguía y él recibía a la gente. ¿Qué dijo Yeshua? Dijo, yo solo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. Él los recibía con el amor con que el padre recibe a ese hijo pródigo que regresa. Y dice, y les hablaba del reino de Dios, que hemos visto en los programas anteriores que es el reino de Dios, es otra vez la restauración del pueblo de Israel, la restauración de las dos casas de Israel y la selección de toda de ese pueblo que sería numeroso como las estrellas del cielo, de un remanente, únicamente de un remanente. Un remanente dice que aunque Israel fuera como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. Recuerden que ese remanente tiene dos condiciones, que la vamos a ver ahí a continuación. En Apocalipsis nos dice que el remanente tiene dos condiciones. Cree en Yeshua y guarda la Torah, guarda los mandamientos. Entonces, aquí nosotros ya empezamos a ver que Yeshua le habla a esta multitud que viene detrás de él, pidiendo sanidad, liberación de todo. Él los acoge y les habla del reino de Dios. Dice, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Verso 12, dice, pero el día comenzaba a declinar. Y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que se vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Y Yeshua les dijo, dadle vosotros de comer. Imagínense que ustedes ven esa multitud y Yeshua decirles, denles de comer, si Yeshua les acababa de decir, cuando vayan a hablar del reino de Dios, no lleven comida. Ustedes no necesitan llevar ni comida, ni alforja, ni nada, ni vestido. Entonces, pareciera como una contradicción, pero aquí la contradicción nosotros ya entendemos que no la hay cuando entendemos que el proveedor para el reino de Dios va a ser el eterno mismo. Entonces él les dijo, él les dijo, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esa multitud. O sea, era imposible ir a comprar alimento para tanta gente y si hoy fuera imposible en aquel tiempo con mayor razón. Pero ¿qué tenían a la mano? 5 panes y 2 peces. Dice, y eran como 5,000 hombres. Esto dijo entonces dijo a sus discípulos, hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Es decir, aparentemente eran 5,000, pero solo los hombres contados. Tenía que haber mujeres, tenía que haber niños, tenía que haber de todo allí. Así que imagínense la multitud. Esa multitud, ¿cómo iba a ser alimentada? Precisamente por la multiplicación de esos panes y de esos peces. Así lo hicieron haciendo sentar a todos. Verso 16. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a los discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y todos comieron y se saciaron. O sea, no fue que le tocó a cada uno un pancito, es que se saciaron. Y dice, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Entonces vamos a empezar aquí a buscar en cada uno de estas palabras los significados. En Juan 6:13, hablando del mismo milagro, haciendo referencia el Evangelio de Juan al mismo milagro, dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que habían sobrado de los que habían comido. Aquí Juan nos da un detalle que es muy importante, que lo entendemos cuando empezamos a comprender nosotros las fiestas del Eterno. Cuando nosotros empezamos a entender las fiestas que son cumplidas por Yeshua, entendemos qué significa que los panes hubieran sido de cebada y no de trigo. ¿Por qué? Porque se hacen referencia a la fiesta de Pesach o Pascua.
hacen referencia al tiempo, en la cebada. La cebada era la cosecha que se recogía en Pesach. Recordemos que en Pesach o Pascua es exactamente el día y la hora en que Yeshua murió. O sea, cuando él está yendo a la cruz, es literalmente el día de Pesach, el día 14 del mes primero, que es el mes de Aviv. Así que si los panes que ellos tenían eran los panes de cebada, sabemos que estaban en el tiempo de Pesach. Y de hecho, en los evangelios se hace la relación a que viene la fiesta de Pesach inmediatamente. ¿Por qué la diferencia? En Pesach la cosecha es de cebada. En la fiesta de Shavuot o Pentecostés y en la fiesta de Sukkot, los panes son de trigo. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que hay un secreto dentro de la misma palabra que nos dice que la cebada la podían comer los humanos y los animales, pero el trigo era como comida de reyes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros llegábamos a ese Pesach, cuando nosotros llegamos hasta la cruz, nosotros que venimos arrastrando el pecado y la vida anterior, somos como esos panes de cebada. Pero una vez que ya ha pagado el precio Yeshua por nosotros y ya empezamos a contar los días hasta Pentecostés, hasta ser llenos del Espíritu Santo, ahí ya somos parte de ese pueblo de reyes y sacerdote y gente santa. Fíjense que hasta en esos detalles, cuando uno aprende las fiestas, uno aprende que no es casualidad que se hable de panes de cebada. Sigamos entonces adelante. Si nosotros seguimos escudriñando el tema del pan de vida, que es lo que se multiplicó aquí y tenemos la multiplicación de panes y de peces. Ahora, examinemos el significado del pan. En Juan 6:35, Yeshua dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, cuando él reparte esos 5 panes entre todos, de una manera él les está diciendo, él les está hablando de que, recuerden que están en la casa del pez, o sea, los ha separado como del mundo, a Betsaida, a la casa del pez. Y recuerden que toda esta multitud después va a escuchar o había escuchado de Yeshua decir que él es el pan de vida y que el que viene a Yeshua jamás tendrá hambre. Esa multitud tenía hambre, pero Yeshua le dio alimento hasta saciarse. Dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Que acabamos de leer en el Evangelio, que la multitud venía, pero Yeshua no los echaba fuera. Fíjense cómo nosotros al unir el concepto, unimos también todos los eventos, como la explicación, por qué Yeshua recoge a todo aquel que quiera venir hasta este tiempo de Pesach inicialmente. Entonces le sigue diciendo Yeshua, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, nadie se quedó allí sin alimento, nadie se perdió en aquel día. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que cree en el Hijo tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y fíjese que nos dice, muy interesante que dice la palabra, y murmuraban de él los judíos, porque había dicho que él era el pan que había descendido del cielo. Y comentaban, pero si este Jesús es el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos, ¿cómo es que dice que descendió del cielo? Recuerda, ellos no tenían la revelación de que nosotros como privilegio tenemos, que es que el Espíritu Santo mismo se posó en María, que no es hijo de José, que eso es la misma palabra del Padre hecha hombre. Entonces Jesús respondió,
No murmuren entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas y todos serán enseñados por Dios. Así que el que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces vuelve y repite en el verso 48, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma nunca muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Entonces le preguntan, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Volvamos al tema de la multiplicación. El que les dio, él les dio la comida. Él les dio y dice que la partió y él partió el pan y lo repartió entre todos. O sea, el significado va de acuerdo a todas las palabras que Yeshua le había dado a todo el pueblo. Ahora, resulta que cuando ya termina, hay muchos textos que nos hablan de Yeshua como el pan vivo, pero nosotros sabemos que al final nos dice que todos se saciaron y que sobraron 12 cestas. ¿De qué nos hablan las 12 cestas? De las 12 tribus de Israel. Quiere decir que como estamos hablando del final, él va a recoger a toda la casa de Israel, el antimesías se va a levantar, pero él de Yeshua nos aleja hasta Betsaida, hasta la casa del pez, y una vez en la casa del pez nos va a alimentar con la palabra, con él mismo, con su vida, que él es el pan vivo, nos ofrece pasar de muerte a vida. Y que queda un remanente que son las 12 tribus de Israel. En las 12 tribus de Israel, recuerde que las 12 puertas de la Nueva Jerusalén tienen los nombres de las 12 tribus por donde vamos a entrar un día para estar ya vivir eternamente con el Eterno. Recordemos por último que Yeshua dijo muy claro, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto nos lo dice en Deuteronomio 8 y se lo dijo a Satanás cuando se enfrentó a él en el desierto en Lucas 4. Quiere decir que si nosotros resumimos, los 5 panes son los 5 libros de la Torá, toda la enseñanza del Padre. Por eso son 5 panes. El pan es la palabra. Los 2 peces que representan las 2 casas de Israel. Por eso cuando Yeshua se retira, él empieza a preguntarles él quién es, a ver si están entendiendo. Y una vez que lo definen como el ungido, como el Mesías, dice, bueno, es necesario que el hombre padezca, ya le dice, voy a padecer, recuerden que están cerca Pesach, pero voy a resucitar al tercer día. Todo un mensaje detrás de ese milagro. Bien, Liliana, entonces esto nos confirma lo que hemos visto en programas anteriores, que la Torá es para siempre y es eterna. Literalmente. Recordemos que Yeshua dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. Abrogar es abolir la ley o la Torá, que es la misma, la Torá o ley, y los profetas. Yo no he venido para abolir, sino para cumplir. Él vino para cumplir como ese cordero de Pesaj, él vino para cumplir la Torá, pero no para abolirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley o de la Torá pasará hasta que todo se haya cumplido. Y de manera que el que quebrante uno de esos mandamientos más pequeños, y así enseñan los hombres, muy pequeño será llamado. Pero el que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Así que si nosotros nos vamos a la práctica, lo entendemos muy bien. Yo estoy segura que no existe ni una sola iglesia cristiana que pueda decir, que el pastor le diga a la gente que no tienen que obedecer mandamientos. Los pastores cuidan de las almas, cuidan de sus ovejas, los llevan a obediencia, les enseñan los mandamientos. Eso es la Torá.
Porque la Torah es eterna, porque la Torah son las enseñanzas del Padre. La Torah es el corazón del Padre. ¿Recuerdan al joven rico que decía, yo he guardado la Torah, pero le faltaba algo, tenía apego a las riquezas? Yeshua no le dijo, no, con eso es suficiente. Él simplemente lo llevó a que el 100% obedeciera al Eterno. Y terminamos con esto, que solo 2 versos que son muy importantes. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Si no existiera la Torá, nada sería pecado. Pero como existe la Torá y es eterna, hay pecado. Y la segunda es Hebreos 12:14, que nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué es santidad? Obediencia a los mandamientos del Padre. Así que con todo esto yo quiero que nos animemos en este tiempo final a volver en obediencia al Padre con todo el corazón. Bien, Liliana, aún hay mucho más que aprender sobre los milagros de Yeshua y su significado. Vamos a continuar en los próximos programas, vamos a continuar estudiando, escudriñando más bien así la palabra del Eterno. Bien, gracias, Liliana. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Muchas bendiciones a todos. Definitivamente en cada palabra, en cada sanidad de Yeshua, hemos venido aprendiendo un plan perfecto del Padre, desde el mismo Génesis hasta el Apocalipsis. Nos vemos en el próximo programa. Shalom.